propósito de las festividades de los muertos, hay una controversia política nacional y obviamente en las entidades federativas sobre si el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, está o no muerto. Para aclarar paradas, como se dice coloquialmente, esta tarde entrevistaremos al licenciado Jorge González Illescas, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Soy Alfredo Martínez de Aguilar, me acompaña Alexandra Martínez de Aguilar. Hola, buenas tardes a todos. Nuevamente les agradecemos que estén sintonizándonos. Esperemos que este programa les sea de utilidad. Y pues bueno, bienvenida al licenciado Jorge González Illescas. Gracias, Alexandra. Queremos preguntarle de entrada, ¿cómo está el PRI a nivel local y nacional? Díganos a la gente y a la juventud, sobre todo, ¿cuáles son los siguientes pasos del PRI para cambiar esa mala imagen, me atrevo a decir, que desgraciadamente, pues no solamente presidentes de comité anteriores le generaron, ¿no? Sino también presidentes de la República, gobernadores y presidentes del Comité Nacional? Por favor, denos una explicación y aclárenos algunas dudas que irán surgiendo. Muchas gracias, muy buenas tardes, Alfredo, muchas gracias por la invitación. Alexandra, mucho gusto, es un placer estar con ustedes. Y bueno, pues empezó muy duro don Alfredo, que aclaramos si el partido está vivo, está muerto. Por supuesto que estamos vivos. Somos un partido que está en una etapa de reconstrucción, que está en una etapa de búsqueda de sus propios elementos y argumentos, que nos permitan no solamente mantenernos, sino que entremos a un plano de competitividad y que esto nos permita en el 2021 tener espacios que creemos nosotros no solamente son importantes para el PRI, sino que son indispensables, necesarios, fundamentales para los equilibrios y la democracia de nuestro país. En el PRI tenemos una nueva dirigencia, producto de una elección, de un proceso interno en el que hubo señalamientos de los de siempre, comentando lo de siempre, pero que al final de cuentas hicimos un extraordinario ejercicio en donde participaron, Alexandra, quiero decirte, y me gustó tu pregunta, participaron muchos más jóvenes de los que quisieran nuestros opositores que participaran, en donde participó de manera activa más de 1.600.000 militantes del PRI, que fuimos quienes salimos y decidimos quién sería nuestro dirigente nacional. Y todo eso nos viene a dar una renovación, nos viene a dar frescura, nos viene a dar mayores argumentos, Alfredo, que no estamos seguros que siguiendo en esa etapa, siguiendo en esa ruta, vamos nosotros para poder consolidar primero a un partido que se reencuentre con sus orígenes, con sus objetivos, con su propia ideología, que pareciera mentira pero se perdió, y por supuesto que encontremos los elementos que nos permitan hacernos competitivos y posteriormente recuperar los espacios que, insisto, no solamente son importantes para nosotros, sino que son fundamentales para el país. ¿Bajo qué perspectiva político-ideológica se pretende reconstruir al PRI? Porque hay una gran crítica sobre una etapa populista, otra neoliberal, otra socialdemócrata. No, el presidente de nuestro partido ha sido muy claro, Alfredo. Él se ha definido como un dirigente de un partido de centro-izquierda, un partido progresista, un partido con visos nacionalistas, pero también un partido que registre en la historia los elementos más sobresalientes de su plataforma, pero que vea hacia el futuro, para que le permita en un momento determinado también entender los roles que se tienen que jugar para poder insertarnos en el desarrollo de la política del mundo. Estamos viviendo tiempos muy complejos en materia electoral, en materia política. Estamos viendo que ya no son las ideologías esencialmente las que vienen regulando los resultados electorales, es más bien un pragmatismo brutal en todo el mundo, es más bien la imagen de un candidato, de una candidata, viene siendo más un caudillismo el que orilla a los resultados electorales que una plataforma ideológica. Eso ha, por desgracia, distorsionado a la política, eso ha perdido a las democracias en el mundo, y nosotros, y así lo tiene claro nuestro dirigente nacional, pensamos que tiene que haber mucha ideología, tiene que haber una posición muy clara ideológicamente y a partir de ahí trazar las líneas que queremos como partido. Y en ese sentido, está muy claro Alejandro Moreno, somos un partido de centro izquierda. Entonces podemos decir que el PRI ha aprendido de sus propios errores y de los ajenos, y de qué manera se presenta ahora ante esta nueva realidad
donde mucha gente comenta que Morena y el presidente gobierna al contentillo del mismo. No, bueno, mira, el poder, Alexandra, desgasta. El exceso de poder desgasta más. Es innegable que el respaldo electoral que obtuvo el presidente López Obrador para ganar las elecciones del año pasado fue brutal. Es el presidente más votado de la historia moderna de este país. Sin embargo, el exceso de votos también le concentró exceso de poder y ha ido desgastándose de manera brutal. Rápido, No lo registran los medios, pero si nosotros vemos las encuestas en medios electrónicos, en Face, en Twitter, en ese tipo de aplicaciones, vemos que su caída es brutal, brutal, cuando él en proceso, en campaña y previo al proceso electoral, era su gran fortaleza. O sea, el señor está cayendo, no existe Morena, es un movimiento, es un frente amplio de corrientes, de tribus, de intereses, de caudillajes, que al final de cuentas ahora mismo no pueden encontrar su propio esquema para decidir quiénes serán sus dirigentes, tanto nacional como estatales, y están sumidos en la peor de las crisis, a contrario de lo que hicimos nosotros. Nosotros enfrentamos un proceso abierto, democrático, totalmente publicitado, transparente, y entonces que tenemos una dirigencia legítima. Ellos no lo pueden hacer. O sea, el poder desgasta y el poder de ellos va de verdad, de manera brutal, desgastándose. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Encontrarnos, plantear ideológicamente lo que queremos para nuestro partido, lo que proponemos para el país, encontrar a los cuadros necesarios y suficientes, no solamente a nivel nacional, sino sobre todo a nivel regional, a nivel municipal, a nivel seccional, esto es de abajo para arriba, que nos permita, si bien no tener grandes figuras dentro del PRI, que sí nos permita tener figuras reconocidas, bien vistas, apreciadas en los ámbitos municipales y distritales. Y eso seguramente nos va a permitir, primero, ser competitivo, lo vuelvo a decir, es bien importante para nosotros meternos a la competencia, y luego con la competencia poder llegar a alcanzar los espacios que requerimos para que juntos con las otras oposiciones nos podamos convertir en un equilibrio necesario, indispensable para el ejercicio del poder desmesurado que tiene en este momento el presidente de la República. Generalmente se tiene la impresión que las elecciones internas y externas del PRI se caracterizaban por un cochinero, pero ahora estamos viendo que el cochinero se da en otros partidos, concretamente en Morena, con padrones rasurados, con exclusión de militantes. Bueno, pues dicen que antes había cochinero en el PRI, pues se fueron los cochinos del PRI. Así de fácil. Y se llevaron sus cochinadas, ¿no? No, lo cierto es que nosotros vivimos un proceso de verdad muy intenso, Alfredo, muy aleccionador. Para nosotros fue muy estimulante, muy motivante. Muchos jóvenes, Alexandra, les voy a platicar algo que lo comparto con mucho gusto. Después de la derrota de julio del año pasado, nos entramos en una crisis en la que muchos quisieron inclusive promover nuevamente la desaparición del PRI, esto es, desaparezca el PRI, que se haga otro partido, y hubo N cantidad de barbaridades. Yo soy de los que cree que el PRI es la parte que nos identifica a muchos. O sea, yo estaba en contra de eso. Yo dije, no, tenemos que renovar al PRI desde sus propios cimientos y generar el PRI que necesitamos actualizado, por supuesto. Y entonces un primer ejercicio importante que vivimos después de la derrota el 1 de julio fue el proceso de afiliación. La afiliación, que es un ejercicio para todos los partidos, porque tienen que ver con registros múltiples de una persona en varios partidos. Y cada uno de esos registros le genera a los partidos una multa de 48,000 pesos, si mal no estoy. Así es, Entonces, en el PRI había una multa de casi 500 millones de pesos por registros duplicados, pero lo mismo en el PRD, en el PAN, en todos los otros partidos. Y entonces el INE hizo un periodo de gracia, así le llamaron, para que pudiéramos en este año, en el 2019, afiliar y hacer los padrones electorales de los partidos políticos. Depurarse. Entonces nosotros entramos a esa etapa, entramos tardecito, con una serie de inconsistencias. Y al final de cuentas había quienes apostaban que nosotros no tendríamos ni 5,000 afiliados. Se burlaban de nosotros, de mí.
me criticaban mucho, me dieron buenos reatazos en medios de comunicación, y lo cierto es que, bueno, parte del ejercicio del trabajo, pero que al final de cuentas también nos estimuló y nos permitió a nosotros revisar con mucha precisión qué es lo que estaba pasando. Y curiosamente, Alfredo, Alexandra, tuvimos más de 78,000 registros en un periodo de poquito más de 2 meses. 78,000 registros. De esos 78,000 registros, 11,000 eran renovación y el resto eran nuevos registros. Mayorita. En donde existe un gran número de jóvenes que solicitaron por voluntad propia afiliarse al PRI. Pero el ejercicio de la afiliación tiene un proceso que es bien curioso. Llega el encuestador y te pregunta si quieres afiliarte al PRI. Si te dice, si tú aceptas, te entrega un formato que tú lo puedes leer o si lo permites te lo leen. Una vez que te leen el formato, tú decides rellenarlo o si lo autorizas, te lo rellenan. Una vez que rellenen el formato, lo rellenaste, lo lees. Si estás de acuerdo, lo firmas. Y una vez que lo firmaste, te invitan a que te coloques para que te tomen una fotografía. Todo esto son 7, 8 pasos que te llevan normalmente a que si no estás muy convencido, decir, espérate, son muchos trámites. Y no lo hago. Y te quitas y te vas y no lo haces. Lo sorprendente de esto, Alfredo, es que una gran cantidad de jóvenes no solamente lo hicieron, sino que generaron redes de invitación a sus propios compañeros. ¿Qué nos hace pensar esto? Uno, que sí tenemos nosotros posibilidades de recuperar muchos espacios. Dos, que debemos encontrar tanto los canales como la forma de comunicarnos con esas nuevas generaciones que son ustedes, por supuesto los jóvenes. Y tres, que hacemos las cosas bien, vamos a regresar más pronto de lo que las oposiciones creen a la competencia política de este país. Entonces, si los jóvenes fueron parte importante en este proceso de afiliación y reafiliación, ¿cuáles son las estrategias que tiene el PRI? No solamente para seguir teniendo mucho más jóvenes dentro de su militancia, sino también para lanzarlos, posiblemente algunos, a algún puesto público o para que otros participen en la elaboración de proyectos políticos dentro del partido. Mira, y la pregunta es interesante porque nos permite contextualizar lo que está pasando ahorita en el partido. Ahí andan 3, 4, 5 compañeros nuestros con todo su derecho, levantando la mano para que los designen presidentes del PRI. Se acabó. Con la llegada de Alito, con la llegada de la nueva dirigencia nacional del PRI, el primer compromiso adquirido por la nueva dirigencia es que va a haber procesos de elección abiertos, democráticos, para elegir a los seccionales, a los municipales y por supuesto a los dirigentes estatales. Es obligado. Se va a abrir el proceso. ¿Quiénes van a poder participar? Quienes reúnan los requisitos y quieran hacerlo. ¿Quién va a ganar? Quien tenga la mayor capacidad de comunicación y de convencer a la gente. Pueden participar jóvenes los que quieran. Viene un proceso de democratización al interior del PRI real. Es el primer paso de lo que tendremos nosotros que seguir construyendo para consolidar a nuestro partido en el ánimo de la gente. Nosotros tenemos que convencernos primero a nosotros, a los priistas. Y la elección interna nos sirvió mucho para eso. Nos convencimos y convencimos. Porque convencidos nosotros podemos salir a convencer a los de afuera. Y en este proceso de elección interna para elegir a quien va a sucederme a mí, a quien va a suceder a los comités municipales y seccionales del interior del estado, van a poder participar quienes así lo decidan. Y eso le va a dar mucho aire, le va a dar mucha fuerza, le va a dar mucho gas y nos va a permitir a nosotros entrar nuevamente en el ánimo de las regiones, de los municipios y de la gente. ¿Inició ya este proceso internamente o está por iniciar? Está por iniciar. Va a haber cambios, Alfredo, yo puedo decirlo y lo aprovecho y les aprecio mucho esta invitación. Va a haber un proceso de elección interna en el PRI para elegir a quien me suceda como dirigente del Comité Directivo Estatal. Va a haber un proceso abierto, democrático, participativo, en el que inclusive, y lo digo con toda claridad, puedo participar yo. Claro, no hay yo no estoy limitado ni impedido de poder participar en el proceso para elegir a la nueva dirigencia estatal de mi partido. O sea, es tan abierta, va a ser tan democrática y tan clara, que inclusive pudiera participar yo solicitando licencia antes de ese periodo, inscribiéndome en el tiempo que lo marquen los estatutos,
las convocatorias, perdón, y poder participar. Entonces, va a haber este proceso. ¿Cuándo se va a hacer? Tranquilos, a quienes tienen prisa, el PRI sabe sus tiempos, No el se PRI marca sus granizos. ritmos, y va a ser seguramente en los primeros meses, primeras semanas del próximo año, pero el PRI es quien marca los tiempos Por supuesto. y marca las formas, y lo que sí les puedo adelantar es que va a haber un proceso de elección interna. Para pasar a otro punto, licenciado, yo le quiero preguntar de qué manera la gente puede estar bien informada a la hora de recibir a una persona en su hogar y llenar este formato que usted nos comenta, ¿no? Digo, porque es normal, ¿no? Y creo que nadie es ajeno a ello, saber que mucha gente puede utilizar este medio de afiliación para hacer trampa, ¿no? Claro. ¿Cómo Fíjate, saber? Fíjate, Alexander, que nosotros pasó una cosa bien curiosa. No fuimos tanto a hacer las afiliaciones de casa por casa. Los propios liderazgos regionales, locales, municipales, se organizaron y convocaban a la gente, y la gente acudía a un centro determinado, a un lugar determinado, en un día y una hora determinada, A un módulo y de hacíamos, afiliación. y hacíamos los procesos de afiliación. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, en Jalapa de Díaz, toda esa parte, en Pinotepa, en muchos lugares, cuando convenimos con los liderazgos, porque fuimos a hablar con ellos, no querían muchos. Fuimos, platicamos, les explicamos la importancia que tenía para el partido el proceso de afiliación. Cuando los convencimos, o cuando aceptaron más bien participar, porque fue un ejercicio realmente muy importante, había colas que terminaban a las 10, 11 de la noche de gente esperando afiliarse para poder tener su credencial del partido. Aspecto que se reproduce en el proceso de elección interna, Alfredo. Era para muchos increíble lo que estaba pasando en el PRI, cuando había colas el día de la elección interna para elegir a nuestra nueva dirigencia nacional, colas de 50, 60, 70, 80 y hasta de más de 300 en el caso de Pinotepa en algunos lugares y en la Cuenca en otros, para poder votar y poder depositar su voto a favor, por supuesto, después supimos, de Alejandro Moreno. Entonces, sí nos ha servido, sí nos ha permitido, y la gente va a tener a alguien identificado con un gafete, con una aplicación. Hasta hace 8 días era manual todo el rellenado de los formularios, ahora ya se firmó un convenio con el INE y el PRI, y va a ser a través de una aplicación telefónica que va a ser muy rápida, y va a estar totalmente digitalizada, y va a estar totalmente validada por México. Va a ser a través de un sistema, de un teléfono, celular. Claro. Llama poderosamente la atención un fenómeno a nivel nacional. La renuncia de liderazgos históricos, vitalicios, particularmente en el ámbito sindical. Carlos Antonio Romero Deschamps, de ascendencia materna oaxaqueña, ¿no? Joel Ayala, Fetze. por supuesto, ¿no? Que a querer o no eran las columnas del viejo PRI. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu visión en torno de eso? Mira, es lamentable la salida de gente dentro del PRI. Pero si tú revisas el porcentaje de flujos de entradas y salidas de personajes dentro de los partidos, es el signo de estos últimos tiempos. Claro. Es lo más normal que tú te puedas imaginar. Es lamentable que una gente como Joel, por ejemplo, que significa una pieza importante dentro de la CNOP, que es el sector al que yo pertenezco y quiero mucho, pues haya decidido separarse del PRI para generar su propio espacio, hacer su propia organización. Es respetable, qué bueno que ahí suceda, pero desde que perdimos la elección de Fox, desde que perdimos con Fox, con la Bastida, con Horacio Labastida, desapareció el corporativismo en el PRI, Alfredo. Los líderes son priistas, pero el grueso de sus sindicatos, quién sabe si sean priistas. Claro. Entonces, ellos aprovechan muy bien los espacios de cúpulas, de acuerdos cupulares, de acuerdos arriba, pues para generarse sus propios espacios. Revisemos dónde han estado y qué han sido, Claro. y luego revisemos con datos duros cuántos de sus agremiados finalmente votaron. Yo recuerdo con mucha, ahora me da risa, me da mucho coraje, que las unidades habitacionales impulsadas por el PRI, construidas a gestión del PRI, donde estaban los trabajadores al servicio del Estado, donde estaban los sindicatos, era donde no ganábamos ni una casilla, nos ganaban. Y eran las unidades habitacionales que se
CTM por un lado, FETSE por otro lado, Fidel Velázquez por otro lado. Eran unidades habitacionales generadas por los priistas, impulsadas por los priistas, habitadas por priistas, pero que al final de cuentas perdíamos, pues. Entonces, ya no se da eso, Alfredo. Creo yo más en los cuadros locales, creo yo más en los cuadros emergentes, creo más en los jóvenes que tienen ganas de participar, creo más en los liderazgos de los municipios, de las regiones, que aunque no son muy conocidos en el ámbito estatal, lo cierto es que tienen un liderazgo y una presencia en los municipios. Si lo sabemos aprovechar y sabemos construir todos, pues un municipio te puede llevar a un distrito y un distrito te puede llevar al estado y el estado te puede llevar a los otros niveles. Yo creo que por ahí va, y bueno, es lamentable que se vayan cuadros, pero también el PRI no existe, ya no existe pues el corporativismo, ya estamos hablando de ciudadanos más independientes, más libres, más críticos, que tienen que ver con valores personales más que con respaldos institucionales. Nadie te apoya, esa es otra realidad en los partidos, nadie te apoya, nadie te impulsa, nadie te da nada, todo te cuesta. Claro. Y entonces pues estamos caminando ya en esquemas totalmente diferentes. ¿Y cuál es su opinión acerca de lo dicho por Vargas Llosa sobre que el PRI no murió, sino que reencarnó en Morena? Bueno, yo respeto a Vargas Llosa, pero es una ofensa para los priistas que digan que López Obrador es lo peor del PRI. López Obrador es lo peor de él. No tiene copia López Obrador, no tiene antecedente, no. Ofenden a los priistas, Raulito, ¿no? Digo, hemos tenido malos, pero no tantos. No, respetable lo de Vargas Llosa, pero no. Lo que estamos viendo es la construcción de un autoritarismo peligroso en este país. Lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo es la construcción de una figura que va por encima de las instituciones, de las leyes y de todos en este país. Eso es muy peligroso. ¿Y ante eso el PRI qué acciones ha tomado? Tenemos que construir una oposición responsable. La única manera que existe en este país para hacer cambios responsables y sin violencia es por la vía institucional y la vía electoral. Y la otra son los garrotazos y nadie quiere garrotazos. Nosotros queremos construir una oposición responsable, seria, y ganarles en las urnas y generar desde ahí una oposición responsable que equilibre y que sea un punto de contrapesos en la ambición desmedida de esta gente. Y luego lo vemos en el siguiente proceso electoral. Pero ahorita que urge que construyamos una oposición seria, responsable y que sea un contrapeso del poder omnipotente y absolutista de este hombre. Por mi parte, la última pregunta, Jorge. El punto de quiebre del PRI se dio cuando abandonó dos estrategias fundamentales. El activismo permanente para abanderar las causas populares. Claro. Desde la manzana, el barrio, la colonia, el fraccionamiento, la ciudad, el estado y el país, por un lado. Por otro lado, la movilidad social. En el viejo PRI, ingresar al movimiento juvenil era garantizarse, de hecho, una carrera profesional incluso, porque claro, había becas, había apoyos, en fin. ¿Qué pasó? Tú eres producto precisamente de esa cultura. Sí, claro, se perdió. Dejamos de ser un partido de causas, nos convertimos en empleados del gobierno, nos convertimos en una oficina más de los gobiernos en turno, dejamos de ser por sí solos partido, y perdimos nuestra identidad y nuestra razón de ser. Yo recuerdo mucho, por supuesto. Yo recuerdo mucho, Alfredo, si tengo un minuto lo voy a recordar. Cuando llegó nuestro actual gobernador Alejandro Murat a Oaxaca a registrarse como candidato a gobernador, nosotros tuvimos oportunidad de llevarlo, yo era dirigente de la CNOP, y llevarlo en una de las primeras actividades a la CNOP, tuvo un encuentro muy bonito, muy cálido con la gente, y tuve la oportunidad de hablar. Y yo le decía al entonces candidato, ahora gobernador, algo que les comparto. Nosotros fuimos una oposición muy responsable cuando Gavino gobernó Oaxaca. Y los priistas no dejamos de ser oposición. Y no dejamos de sentir el orgullo de ser opositores a un gobierno tan nefasto como el de Gavino. Lo decíamos con orgullo. Y yo le decía a Alejandro, estás ahora en el reencuentro de un priismo que alcanzó dos cosas en la oposición. Uno, criterio propio, y dos, autonomía.
Y la autonomía en la política tiene un gran valor. Por supuesto, es libertad. Es libertad. Estás encontrando un priismo libre, le dije al entonces gobernador. Y es lo que estamos tratando de construir. Un priista libre, un priismo libre, sin atavismo, sin ataduras, que no sea empleado del poder. Ahí me han dicho, oiga, y ustedes trabajan con el gobernador, mi respeto y mi cariño y mi gratitud al gobernador Murat, pero en el PRI no somos empleados del gobierno. Ya no somos empleados del gobierno, Alfredo, porque eso nos llevó a la traste. Eso nos complicó y eso nos hizo perder no solamente identidad, sino perder elecciones y perder el poder. Somos aliados, somos amigos, somos compañeros de partido, pero esta supeditación ya no existe y yo creo que nunca más va a volver a dar. ¿Y qué mensaje le puedes mandar a los jóvenes que están empezando a involucrarse en este ámbito público de la política y sobre todo que buscan afiliarse al Que PRI? revisen, hay muchas opciones ahora. Una, la del partido que gobierna, que revisen qué están haciendo, qué están proponiendo. Otra, de un partido que cree que con la violencia se pueden reencontrar las causas y los valores de la política, yo no lo comparto. Y otra, la de un partido serio, responsable, que trata de construirse a través del reconocimiento de sus errores y del mejoramiento de sus aciertos para convertirse en una oposición que equilibre en el 2021 por lo menos una parte del exceso de poder de esta gente. Los equilibrios. Y en el PRI ahí estamos en la construcción. En el PRI están abiertas las puertas para los jóvenes. Alito Moreno está haciendo un esfuerzo para modernizar el PRI, un PRI moderno, un PRI digital, un PRI que hable de los jóvenes, un PRI que hable con los jóvenes, un PRI con compromiso verde, dice él, que tenga que hablar y comprometerse con el medio ambiente, en fin, un PRI que tiene mayor identidad ahora con los jóvenes, porque en el PRI no solamente perdimos la identidad, perdimos hasta nuestras luchas. Hicimos nosotros alianzas malas y caras y funestas. Una de ellas fue con el Verde Ecologista. Y no solamente nos salieron malos y caros, sino que les regalamos las banderas. Y ellos encabezaron las banderas de lo que eran principios de nosotros. No sé si me explique, las banderas de la ecología. Claro. Bueno, pues en el PRI se acabó. En el PRI estamos tratando de reencontrar nuevamente esos valores, esos puntos de coincidencia y estamos tratando de construir una mayor y mejor identidad con los jóvenes. Ya no vamos a regalar banderas, porque perdimos todo y queremos recuperar a nuestro partido. Le hace mucha falta un PRI fuerte, lo digo de verdad, le hace falta un PRI fuerte a este país. Jorge, gracias por aceptar la invitación y para cerrar igual con jiribilla, Alito. No AMLito. No, Alito, de Alejandro. Alejandro Moreno Cárdenas. Moreno Cárdenas, un gran dirigente nacional del PRI. Es un joven echado para adelante. Mira, lo voy a decir abierto y además lo estoy haciendo en el estudio de mi amigo, así es que no creo que haya problemas. Tenemos enfrente a dos de los políticos priistas más sobresalientes de este momento. Uno es Alejandro Murat, que habrá que platicar de su circunstancia en otro programa, Raúl. Claro. Porque yo digo que Alejandro Murat va a ser el gobernador más importante de la historia de Oaxaca. Y lo digo con toda responsabilidad. Y el otro, Alejandro Moreno, que está haciendo el gran esfuerzo de darle a México un partido renovado, necesario, creo yo, en este momento, y que será de gran utilidad en el proceso democrático de lo que viene para el país. Y habrá que desnudarlos, habría que revisarlos, diseccionarlos, y habría que revisarlos en perspectiva de lo que están haciendo y de lo que están haciendo, por qué lo están haciendo. Y vamos a ver que tenemos aquí en este momento ya a dos personajes que por supuesto tendrán que caminar y tendrán que construir, pero que están listos a dar las batallas nacionales que requiere el partido en el futuro. Y pongamos en la mesa del otro lado lo que hay, y vamos a ver que no hay mucho. Entonces, ahí vamos pues en un proceso despacio, lento, que tendríamos nosotros que cuidar mucho por el bien de nosotros como partido y por supuesto por el bien de México. Yo estoy puesto, Raulito, y puesto con mi amigo Alfredo, y te aprecio mucho, Alexandra, Raúl, y muchas gracias a ustedes. Licenciado. Pues le agradecemos al licenciado Jorge González Illescas, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, que nos haya acompañado el día de hoy. Como siempre, los esperamos el próximo miércoles en nuestro programa, que es su programa, para seguir platicando acerca de más temas importantes en el Estado y en México. Buenas tardes.
oaxaqueños y a los mexicanos en general consta el trascendente servicio social, humanista, humanitario que brindan los centros del Teletón. Y estamos en plena campaña en el país y en Oaxaca. Y con este motivo invitamos esta tarde a María Elena Marrufo Tenorio, directora general del CRIT Oaxaca. Bienvenida, María Elena. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida. Gracias. Y queremos que nos comparta qué hace el Centro Teletón para la gente que aún no tiene claro qué servicios ofrece y qué otros nuevos han impulsado. Claro que sí. Bueno, el CRIT, quiero comentar que ya cumple 18 años en Oaxaca. Alcanza su mayoría de edad. Alcanza su mayoría de edad, exactamente. Y en todos estos 18 años hemos ido evolucionando y adaptándonos a las circunstancias que siempre son cambiantes, ¿no? Entonces, nosotros iniciamos ofreciendo servicios de atención en rehabilitación para niñas, niños y adolescentes con discapacidad motriz. Esa es nuestra especialidad, ¿no? Claro. Por decirlo así. Empezamos atendiendo alrededor de 250 usuarios y actualmente estamos atendiendo en el año 720 usuarios directos y bueno, si tomamos en cuenta también la familia, porque se da atención psicológica a todo el núcleo familiar, pues estamos hablando de estar atendiendo a 2,000 y pico personas en el año. Entonces nosotros ofrecemos un modelo de atención interdisciplinario y es un modelo integral para atender la rehabilitación. Se abarcan diferentes aspectos de la persona humana, como son, por supuesto, la salud, lo físico, lo psicológico, lo emocional, por supuesto, lo social y también tenemos una parte de trabajo espiritual con las familias. Entonces es una atención muy, muy integral. Contamos con especialistas excelentes, tenemos un equipo de médicos interconsultantes, todos con su especialidad en pediatría. Contamos, por ejemplo, con ortopedista, médico en comunicación humana, genetista, por supuesto pediatra, neurólogo. Tenemos médicos en rehabilitación con su especialidad en pediatría. Tenemos paedopsiquiatra, que es la especialidad de psiquiatría para niños. Infantil, claro. Tenemos atención en odontopediatría, nutriólogo, entonces todo es urólogo, que por cierto creo que es el único urólogo pediatra que hay en el estado. Interesante. Entonces, todo este gran equipo de especialistas ve por mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. Además, nosotros, aparte del área médica, contamos con el área de terapias, en donde brindamos servicio de terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, hidroterapia. Tenemos un equipo de entrenamiento robótico para la marcha. También tenemos electroterapia, ultrasonido. Contamos también con realidad virtual para que la terapia sea lúdica, claro, ¿no? El niño aparece jugando en la pantalla, él mismo como protagonista. Exactamente. Y bueno, además contamos con un equipo de psicología, un asesor pedagógico que nos ayuda en lo que es la inclusión escolar, que finalmente el objetivo de los centros Teletón es la inclusión social. Por supuesto. Un equipo muy importante de trabajadoras sociales y bueno, el voluntariado, que es de verdad encantador. Yo empecé en el CRIT, en el voluntariado, y es un trabajo precioso y tenemos un grupo de 60 aproximadamente personas que van al CRIT por lo menos un día 3 horas y que atienden muchas actividades que a lo mejor si no están los voluntarios, el CRIT sigue funcionando. Claro. Pero el que estén los voluntarios marca una gran diferencia, ¿no? Para acompañar a las familias. La calidez que se brinda, no solo calidad, ¿no? Exactamente. Entonces, están en las recepciones platicando con las familias, tienen un bazar y de lo que se recauda del bazar, pues se dan apoyos económicos para transporte, medicamento, a través del voluntariado. Las voluntarias o voluntarios también cuidan a los niños en lo que los papás están en terapia de psicología para que puedan entrar tranquilos y puedan hablar lo que tengan que hablar con su terapeuta. Nos ayudan muchísimo los voluntarios en los recorridos.
promovemos muchísimo las visitas al Así CRIT, es. porque realmente hasta que no vas a un CRIT te das cuenta de qué es lo que está pasando ahí. Y solo ¿no? se quiere lo que se conoce. Así es, así es. Y es de verdad inevitable, yo lo he vivido, personas que no creen en lo que hacemos, Así que es. nos critican, Sí, sí, sí. que bueno, ya sabemos cuánta cosa se ha dicho del Teletón, van al CRIT y de verdad se quedan admirados de, pues, ¿por qué tanto ataque, si ahí estamos trabajando, ¿no? Claro. Y bueno, los voluntarios nos ayudan mucho con esos recorridos. Y también tenemos un gran equipo de becarios de servicio social. Ah, bien, Entonces es un lugar de verdad muy dinámico. claro. Otorgamos alrededor de 400 citas al día, Ujú. entre terapia, psicología, interconsulta, etcétera. Y bueno, les comentaba que hemos ido evolucionando a través Y del creciendo tiempo. exponencialmente. Y creciendo, así es. Al principio, y lo reconocemos y lo sabemos en Fundación Teletón, éramos totalmente asistencialistas, Sí. ¿no? Éramos los Era la buenos, primera etapa. sí. Somos muy lindos y ayudamos a los niños que tienen discapacidad y a las niñas. Sin embargo, pues no va por ahí, no va por ahí. No basta. No basta. Es solo una parte. Y además no es tan bueno. Así es. ¿No? Hay que trabajar ese reto en conjunto con las familias, pero sin ese asistencialismo. Integrarlas a la solución. Así es. Sí. Y posteriormente volteamos a ver la rehabilitación, ¿no? Ya no el asistencialismo, Claro. la rehabilitación. Ahí tuvimos muchos logros porque entramos a certificarnos, ya como dándole esa relevancia a la calidad de la Por atención. supuesto. Tenemos certificación por el Consejo de Salubridad General, tenemos una certificación internacional que se llama CARF, por sus siglas en inglés, y que acredita a instalaciones que atienden la rehabilitación a nivel mundial. En México solo la Fundación Teletón tiene qué esa interesante. certificación. Y nos fuimos mucho por ahí, ¿no? Sin embargo, ahora nuestro objetivo es la inclusión social. No es nada más asistir, rehabilitar, sino tenemos que hacer que las personas con discapacidad puedan participar en la vida pública, que haya accesibilidad, que haya pues todo lo que se ha ido dejando atrás, ¿no? Son derechos de las personas, los Fundamentales. mismos de todos, son los Claro, mismos de las personas por con supuesto, discapacidad. claro. Entonces, estamos trabajando mucho en eso ahora. Tenemos un área de inclusión social muy importante, se llama Club Amigos Teletón, donde se hacen actividades recreativas principalmente, y ahí tenemos un voluntariado hermoso porque son jóvenes de 15 a 25 años que les decimos Amigos Teletón, Claro. y que hacen estas actividades con niños del CRIT y con niños también sin discapacidad. Entonces se hacen en primavera, Claro. tenemos el curso de verano y luego 6 sábados en otoño. Ujú. Y de verdad que es increíble los jóvenes, todo lo que aprenden, los voluntarios, ¿eh? Así es. Yo cuando hacemos la clausura, a los que veo más prendidos son a los supuesto. jóvenes, y a veces dice uno, bueno, su verano, venir a cuidar, porque no es ir a cuidar, es ser amigo, Sí, ¿no? por supuesto. A convivir. A convivir, y de verdad aprenden muchísimo. Yo siempre digo, en el Club Amigos Teletón todos ganamos, porque es la única vez que no van los papás. Así es. Entonces los papás tienen oportunidad de hacer a lo mejor, o no hacer nada, Claro, descansar. en última instancia. Sí, descansar, o a lo mejor dedicar el tiempo a otras cosas Así es. que un hijo con discapacidad te absorbe mucho, Por ¿no? supuesto. Entonces, los papás tienen esos espacios. Los niños se divierten mucho porque van al cine, van a un parque, van a un museo. La idea es que la sociedad vea la existen. inclusión, exactamente, y que Claro. se divierten igual que Así cualquier es. persona. Entonces, también gana la sociedad Por porque supuesto. aprendemos, ¿no? Al ver el grupo en la calle, pues llama la atención Así es. y es darle visibilidad Sí, a sí. las personas con discapacidad. Y además los voluntarios pues ganan también porque aprenden. Crecen, Así es. aprenden, Entonces ese programa es muy, muy bonito. Muy bonito. muy trascendente. Así es. Al igual que muchas personas seguramente en Oaxaca y en México, soy un convencido de la educación integral y con valores, por supuesto, ¿no? Humanistas.
Y en este sentido es muy importante la prevención como claro. parte de esa educación integral en salud, incluyendo, ¿no? Hasta ahora, lamentablemente, las políticas públicas en materia de salud no le dan toda la importancia a la prevención, ¿no? Todavía tenemos resabios y parece que resurgen a nivel nacional asistencialistas, Así es. pero se quedan cojos. Uh-huh. Y a diferencia de estas acciones, es muy importante iniciar en el seno del hogar. Así es, nosotros en la parte que tenemos muy importante para la prevención es la estimulación temprana. Claro. Recibimos niñas y niños, bebés, desde 40 días de nacido, que no, a lo mejor no tienen un diagnóstico de alguna discapacidad, claro, pero tienen factores de riesgo. Uh-huh. Por ejemplo, fueron prematuros, el embarazo o el parto fueron de complicado, alto riesgo, o son embarazos múltiples. Todas esos factores pueden ser causa de que el niño tenga una condición de discapacidad. Entonces nosotros los recibimos aunque no tengan un diagnóstico, con que tengan factores de riesgo, y de verdad es muy, muy bonito ver cómo a veces yo veo en el CRID un niñito corriendo, ¿no? Chiquito, digo, ¿qué es nuestro ¿Feliz? Paciente? Sí, pero ya alcanzó su desarrollo psicomotor y ya nos vamos de alta, ¿no? No siempre es así, hay niños que efectivamente tienen un diagnóstico de discapacidad y prosiguen su tratamiento. Eso, también campañas que hemos realizado a nivel nacional para la prevención de la discapacidad, y yo sí creo que ha cambiado esta cultura a favor de la prevención. Qué bien, qué bueno. No voy a decir que al 100, porque nos falta mucho, claro, pero llevamos avances. Hay un avance importante. Ahora, Oaxaca es complicado, lo sabemos, vaya, por la geografía. Por supuesto. Entonces, en otros CRITs en el interior del estado, un paciente foráneo es uno que viene de otro estado. Aquí en Oaxaca son del mismo estado. Así es. Entonces, a veces no es tan fácil que lleguen con nosotros. Nosotros tenemos también un programa especial para estos pacientes, sin embargo, sabemos todo lo que implica. Entonces, estamos trabajando actualmente muy de la mano con el DIF estatal. El DIF cuenta con unas unidades básicas de rehabilitación que están en muchos municipios del estado. En las diversas regiones del estado. Así es, entonces tenemos que hacer equipo con las VRs, las unidades básicas, para que la familia le dé continuidad al programa de rehabilitación. Este año tuvimos 2 jornadas con encargados de VRs, que antes decíamos es capacitación, pero no, es compartir conocimiento. Sí, o sea, y experiencias. Exactamente. ¿no? Porque, y resultados. Sí, porque finalmente son nuestros mismos pacientes. Y entonces que la familia vea en su unidad básica de rehabilitación una opción también, porque también pasaba mucho de quiero entrar al CRIDI, antes teníamos listas de espera, y decíamos, pero es que no hay que perder el tiempo, ¿no? Ahí están las unidades básicas. Entonces, este año tuvimos una jornada con terapeutas físicos, y la semana pasada acabamos de tener también una jornada de trabajo con psicólogos de las unidades básicas. Entonces, yo soy una convencida de que hay que hacer redes de apoyo, ¿no? Claro. No podemos solitos, nadie. Nadie. Apoyándose ahora en las unidades básicas, los VR, han tenido mayores alcances para tratar a los pacientes y sobre todo a aquellos que viven lejanos, en comunidades lejanas. Sí, hemos estado promoviendo mucho, ya desde hace tiempo, nada más que últimamente más. Claro, se ha intensificado. Así es. El que la familia no pierda esta parte de seguir trabajando en casa, porque vienen una semana, por decir, y regresan, una semana intensiva, se llevan su programa de casa y regresan a los 3 meses. Si no se trabajó, retroceden los pacientes. Por supuesto. Cuento de no acabar. Entonces ahorita tenemos ya, por supuesto, muy ubicadas las VRs, decirles en dónde está el paciente, comprometerlo a que el programa de casa a lo mejor
no lo hace uno en la casa, porque Así yo es. tengo hijo con discapacidad. No, sí. Entonces, entre que estás atendiendo a los Sí, otros no, no es hijos, muy entre que complicado. el teléfono, Claro, entre que... claro. Y está uno con la terapia, no le he hecho la terapia. Sin embargo, si acudes a un lugar donde están los terapeutas, Así es. te obligas y lo haces Por supuesto. más, y te están Y de checando. mejor manera, porque Así es. corrigen de inmediato Así cualquier es. omisión, ¿no? Entonces, pues esa parte es la que estamos haciendo, y pues la prevención, que era lo que estaba yo platicando, Sí. pues es así, ¿no? En las unidades de salud, Claro. en las unidades básicas de rehabilitación. Nosotros constantemente mandamos material, Información. pósters, Claro. pósters muy sencillos de cómo detectar algún síntoma Así es. de discapacidad, Por ¿no? supuesto. Y pues así es como hemos estado trabajando en estos años. Claro. Las estadísticas son un buen indicador para conocer los resultados, porque permiten medir las acciones, los propios programas. En estos 18 años, generalizando, hablando de números cerrados, ¿a cuántos pacientes o niños, niñas se ha atendido? Alrededor de 6,000 pacientes, y bueno, siempre lo multiplicamos por 3, tomando en supuesto. cuenta a la familia. Claro. Pero es un poquito más de 6,000. Es un número muy importante. Muy importante. Y una pregunta obligada y complementaria de la anterior. ¿Qué tan amplio o extendido es el problema de la discapacidad en Oaxaca con relación a la tasa nacional, por ejemplo? Pues es muy parecido al que maneja la Organización Mundial de la Salud, que dice que el 10% de la población tenemos alguna discapacidad. Así es. ¿No? Entonces Oaxaca no está muy alejado. Lo que sí hemos notado es que hay muchísima demanda en atención para la lesión cerebral, la parálisis cerebral. Ah, ok. ¿No? Y que normalmente eso se pudo haber evitado. Así es, ¿No? con el consumo de ácido fólico, Ácido entre fólico, otros. atención Así adecuada es. durante el embarazo. Sí, control. Ujú, ¿no? y atención adecuada en el parto, que Eso es puede venir todo indiscutible. perfecto y en el Claro. momento del parto tener alguna situación de riesgo y Así que es. provoque una lesión Por cerebral. supuesto. ¿Qué necesita la gente que nos está viendo para asistir a estos centros teletones y poder acceder a estos servicios que ofrecen? Es muy fácil, es muy sencillo. Se nos quedó también la fama de que era dificilísimo ingresar al CRIT. Pero entendible por la demanda. Así es, y fuimos el tercer CRIT que se abrió en la República. Así es. Ya son 22 CRITs. Entonces nosotros sí teníamos una lista de espera enorme, porque teníamos niños de Chiapas, de Guerrero, de Puebla, de Sí, Veracruz. de la región sur-sureste. Actualmente ya hay un CRIT en cada uno de esos estados. Ah. Entonces, ya no es tan complicado entrar. Hay que hablar. Pueden ser por teléfono al 502-1165 o 502-1100. Hay una persona de atención al público hará una pequeña entrevista para saber si es un paciente candidato a ser atendido Claro. en el CRIT, porque como les comentaba, nuestra especialidad es la discapacidad motriz. Por ejemplo, un niño solo con discapacidad visual y que no tiene problema motriz no es candidato. Claro. O un niño únicamente con discapacidad auditiva. Así es. Porque nosotros, como estamos especializados en discapacidad motriz y nuestros niños no tienen las habilidades finas Sí. para aprender braille o para aprender lenguaje de señas, Claro. entonces es preferible que acudan a un centro especializado, Por ¿no? supuesto. Ahora, si llega un niño con discapacidad motriz, con problema visual o con problema auditivo, lo atendemos, pero Claro. ya con la pues con los Con la métodos justificación, propios digamos, ¿no? que también tiene un problema motor. Claro. Entonces, bueno, se llama por teléfono, se les hace algunas preguntas y se anotan en la lista de espera, que ahora ya es de 90, 60, ya no son los miles de niños, y aproximadamente entre 3 semanas, un mes se les está... Pues realmente es un rápido, periodo corto, un tiempo corto. Se les da una cita de prevaloración, ya entonces son atendidos por un médico en rehabilitación, y posteriormente, si cumple los criterios de ingreso, que son que sea discapacidad motriz, que sea menor de 18 años principalmente,
Y también es muy importante saber su condición socioeconómica, porque a lo mejor para la familia va a ser un desgaste económico muy fuerte. Entonces tenemos que ver esos detalles para ver qué programa de rehabilitación es el adecuado para esa familia. Pero bueno, ahora ya también abrimos al público en general. Esta es una buena noticia, sí, coméntenos, sí, aprovecho por favor. el comercial. Sí, claro, muy importante. Bueno, pues todo lo que les platiqué es nuestro modelo integral de atención. Institucional. Así es, sin embargo, tenemos, como les decía, muy buenos especialistas, tenemos equipo de última tecnología, y ahorita pues ya está abierto. Si alguna persona necesita un estudio de urología, nosotros tenemos un equipo excelente y pueden ser incluso adultos. Los estudios... Ya no se ciñe exclusivamente a niños. Solamente las consultas médicas, porque correcto. todos son pediátricos. Sí, claro. Pero estudios de comunicación humana, de electroneurodiagnóstico, de genética, todos las terapias, todo ya está abierto a público en general. Qué interesante. Con un costo, sí tiene un costo porque sí, también por estamos... supuesto, claro, necesitan recursos. Pero mucho más bajo que en una consulta privada. Por ejemplo, el estudio del electroencefalograma cuesta alrededor de 2,500 pesos, en el CRIT cuesta 900. Una consulta médica cuesta 400 pesos, cuando ya ahorita con un especialista... Es el doble o más. Sí. Las terapias están alrededor de 250 pesos. Entonces... Muy accesibles. Muy accesibles. Es porque los niños que están en el programa de rehabilitación y que van, asisten, ¿cómo se dice?, consecutivamente, pagan muy poquito. Sí, es un tratamiento diferente, por supuesto, claro. Sin embargo, para los pacientes externos, tenemos esos Hay otro costos. criterio, Así claro. es. Entonces, pues, estamos abiertos para todas las personas que nos necesiten. A ver, cuéntenos ahora acerca de la campaña que ya se acerca, por favor, para aprovechar para invitar a todos nuestros televidentes de Regeneración. Estén pendientes y apoyen a esta noble causa, porque pues bueno, desgraciadamente no todos estamos exentos, ¿no?, a sufrir o tener algún familiar o amigo con alguna discapacidad, y qué mejor que tener un centro en el que los puedan apoyar, como ya lo comentaba la directora María Elena, que sea un apoyo integral, ¿no? Porque no solamente es la parte física, sino la emocional y la parte psicológica. Entonces, María Elena, coméntanos acerca de la campaña, de qué manera podemos apoyar. Gracias. ¿Y qué día comienza? Hoy comenzó oficialmente. Muy oportuno. Muy oportuno, de verdad que sí. La campaña de boteo, esta es la alcancía. Viene con un gafete de voluntario, claro, ¿no?, por si es necesario. Y esta vez tenemos una dinámica muy interesante. A ver, por cada 20 pesos que done alguien, se les da un raspadito que tiene premios. Por supuesto, fueron donados los premios. Sí, claro. Entonces, hay incluso hasta un automóvil. Mire, entonces, qué interesante. Al donar 20 pesos se le da un raspadito y se pueden ganar muchos premios. Muy bien. Y bueno, también vienen otras calcamonías para quien da menos de los 20 pesos, claro, puede regalar. Un simbolismo. Así es, la idea es, como son 30 raspaditos, a 20 pesos, la idea es que el bote tenga en promedio 600 pesos. Muy bien. Para que nuestra campaña sea exitosa. Aquí en Oaxaca ya repartimos 4,100 botes. Bien, qué interesante. Sí, tenemos una meta de 5,000 botes para colocar. ¿En todo el estado? En todo el estado. En las diversas regiones. Así es, entonces. Qué interesante. Por supuesto que predomina aquí en la ciudad de Oaxaca. Por supuesto. En la costa y el istmo principalmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la meta económica que esperan en términos ideales? Si hablamos de 5,000 botes por 600 pesos, estamos hablando de 30, ya me hice líos con las cuentas, son 500 de 30. 5 por 6, 30. Ajá. Estamos hablando de 300,000 pesos. No más, ¿no? Son 5,000 de... No, 3 millones. 3 millones de 3 pesos. Millones de pesos, sí. No. Perdón, pero me agarraron en curva. Claro. Así es.
Invitamos a nuestros televidentes a través de regeneración.com.mx y especialmente a los que atienden este programa a que participen, que colaboren con 20 pesos o menos, ahora sí, lo que sea su voluntad, para apoyar a los pacientes de CRIT Oaxaca. Niños, jóvenes, adolescentes hasta 18 años del CRIT Oaxaca. Así ¿Qué es. mensaje final enviaría a los oaxaqueños y oaxaqueñas, María Elena? Los invito a visitar el CRIT. De verdad es una experiencia muy especial. Es increíble cuántas personas no conocen el CRIT cuando tenemos una institución tan importante en Oaxaca. Y tan noble. Así es. Y entonces están las puertas abiertas y los invito también a participar en el evento Teletón, que será el 14 de diciembre, y por supuesto a donar en el bote. Muchas gracias. Gracias, María Elena, gracias a nuestro auditorio. Si alguien también gusta ser voluntario, creo que es una buena oportunidad para que nos puedas comentar a dónde asistir, qué días y en qué horario, para que puedan estar y ser partícipes en estos centros y vean de qué manera los niños se rehabilitan y corran la voz y vean que esta es una institución seria y que dejen atrás esos comentarios que surgieron, ¿no?, para denostar la labor del CRIT. Entonces, María Elena, por favor, infórmanos. Sí, claro que sí. Para ser voluntario en el CRIT y asistir entre semana por la mañana es con la licenciada Patricia Utrilla. Ella es nuestra coordinadora de voluntariado y su teléfono es 502-1114. Si son jóvenes entre 15 y 25 años y quieren participar en Club Amigos Teletón, igualmente hay que llamar al CRIT al 502-1119 y con muchísimo gusto les damos toda la información. También si desean hacer su servicio social, tenemos convenios con muchas universidades para que puedan practicar ahí en el CRIT. María Elena Marrufo Tenorio, directora general del CRIT Oaxaca, muchas gracias por permitirnos informar a los oaxaqueños y oaxaqueñas sobre la trascendente labor que realizan. Al contrario. A favor de nuestros niños, niñas y adolescentes, y ahora con esta novedosa apertura de servicio a los adultos. Así es, ¿no? Así es, y al contrario, la agradecida soy yo por darme esta oportunidad. Muchas gracias y no duden en asistir al CRIT por si necesitan un servicio de rehabilitación, ya como lo comentó, está abierto al público en general, y pues se lo agradecemos nuevamente a ustedes televidentes por acompañarnos otro programa más. Gracias, Gracias. licenciada, gracias licenciado, y pues bueno, esperamos vernos pronto, que tengan una bonita tarde.